Bien, tenéis delante una web, ¿vale? Que habla sobre consentimiento informado en psicología, ¿vale? En primer lugar, y antes de continuar, ¿vale? Debo de recordar que no es obligatorio, ¿vale? Digamos que firmar este documento en caso de que no queramos asistir digamos que a una terapia, a menos que supongamos un riesgo para la vida de otras personas porque seamos violentos. Y aún así quiero recordar, ¿vale? Que una persona que sea un asesino no tiene por qué estar asistiendo a terapia, ¿vale? Seguramente cuando esté en la cárcel sí, pero no tiene por qué, ¿vale? No, es decir, no pueden obligar, ¿vale? Pueden obligar si suponéis un riesgo para la vida de otras personas. Bien, las personas que en este caso residen y duermen en la calle es parecido, no les pueden obligar a firmar un documento de psicología en cómo van a recibir obligados un tratamiento para adaptarse a la sociedad que han decidido en este caso dejar y irse a vivir pues en la calle o lo que sea. No pueden hacerlo. ¿Quién lo hace? Los gobiernos, por ejemplo, comunistas, lo hacen muchas veces como medios de venganzas. Hay una religión muy popular en Navarra, pero tienen presencia en toda España, son dependientes del Vaticano, ¿vale? Esta religión utiliza la incapacidad de cada vez, es decir, las evaluaciones psicológicas, las incapacidades cada vez que una persona que está dentro de sus centros decide abandonarlos, formular la baja dentro de sus centros, ¿vale? Bien, partiendo de esta base, vamos entonces a empezar con lo que nos dice aquí. Bien, lo digo porque en el acoso grupal organizado estoy comparando con las tácticas que se utilizan en neuropsicología y cada día estoy más convencida que utilizan la neuropsicología para realizar acoso. Si hay en este caso amenazas, agresiones, destrucción, difamación, esto es con fines delictivos, que quede bien claro. Cuando hay hackeos, cuando no hay consentimiento informado, cuando se oculta información a la víctima, estamos en este caso realizando acoso con sistemas médicos. Bien, recuerdo que Ferrol tiene la mayor tasa de enfermedades mentales de toda Galicia. Eso no es normal. Así como también asesinatos, es decir, desapariciones, una serie de hechos que son increíblemente importantes, ¿vale? Creo que está todo relacionado. Fijaros lo que nos dice aquí, que es el consentimiento informado. Entonces nos explica qué sería, ¿vale? Esto, por supuesto, puede el paciente someterse o no someterse, pero tienen que informarlo, ¿vale? Principios éticos de consentimiento informado. Se debe fundamentar en cuanto a principios indispensables que rigen la actividad profesional. Y dice que estos principios están del conocido juramento hipocrático, eje central de las normas morales y éticas de cualquier profesional del ámbito sanitario. ¿Vale? Tenéis por aquí, nos van explicando más datos. Dice la no maleficencia. Ya existe en el momento que se oculta la información a la persona, que se hace todo sin, en este caso, ir de frente. Cuando se tiran 2 años acosando, amenazando, cuando se tiran 2 años difamando, los fines son delictivos, porque el propio Tratado de Estambul marca 15 meses en las investigaciones de tortura, con lo cual que esto sería un delito, aunque obtuvieran un consentimiento ficticio, ahora mismo no les serviría de absolutamente nada, ni tan siquiera un diagnóstico. Hoy mismo les sería completamente inválido por el simple hecho que llevan 2 años, en este caso, realizando acoso. Muchos de vosotros decís y escribís en vuestros comentarios que lleváis hasta décadas con este problema, ¿vale? Esto es un delito. Iré demostrando cómo la neuropsicología se está utilizando para realizar acoso, ¿vale?
Fijaros, entonces la no tener malas intenciones en este caso, ¿vale? A la hora del tratamiento, por ejemplo, fines experimentales como los que se ocurrió en Nuremberg, que fue experimentación ilegal con seres humanos, y todo esto quedó regulado y que lo están incumpliendo, ¿vale? Si hacen esto, si se demuestra en este caso que están haciendo neuropsicología como acoso, desde luego están incumpliendo las normativas todas internacionales. Y si lo está realizando un militar, está incluso incumpliendo tratados de la OTAN, ¿vale? Hay militares médicos, ¿vale? Hay militares psicólogos y aquí en Ferrol tenemos bases militares. Bien, entonces tenemos la de, bueno, yo trabajé en un hospital militar del Opus Dei, de la religión católica, con lo cual que médicos militares y médicos vinculados a religiones y militares y al Opus, pues unos cuantos. Fijaros, entonces, beneficencia, aquí también hay, es un principio de obligación imperfecta, más flexible y dependiente de las circunstancias. La autonomía, esta es una parte importantísima y es en la que incumplen muchísimo. La gran mayoría de vosotros llevan décadas, ¿vale? Y no pueden, una persona que por no ducharse, realizarle esto. ¿Por qué? Porque personas que viven en la calle no se duchan o no se pueden duchar cada día o tienen dificultades de diversa índola y no le van a hacer todo esto, ¿vale? Fijaros, la autonomía es un principio de obligación y si se lo hacen, significa que igual ya se lo hicieron antes, ¿vale? Que es una consecuencia posterior a realizarles primeramente este tipo de acoso. Bien, ¿qué más tiene? Fijaros, autonomía es un principio de obligación perfecta y se refiere a la capacidad de la persona a decidir los fines de su vida y los medios para alcanzarlo. Es el principio fundamental sobre el que se alza la elaboración de consentimiento informado. Este principio necesita indispensablemente de la autoconciencia de la identidad personal del individuo y tiene 3 ingredientes fundamentales basados en el informe de Belmont. Cuidado, porque también esto, por esta regla de 3, recordemos que hay religiones que dicen que ven la Virgen, que hablan con la Virgen y no les hacen este tratamiento, o sea que cuidado, que no hay que confundir ser creyentes, ¿vale? Directamente decir que porque sea una persona creyente, ¿vale? Pues diga que, yo qué sé, pues que igual tiene esto, porque recordemos que hay religiones que dicen que hablan con la Virgen y gente que habla con la Virgen y yo no los veo en tratamientos de esta índole, ¿vale? Y hay unos cuantos que han llenado mucho los bolsillos por ahí adelante, están muchos de esos, ¿vale? No hace mucho, recientemente en el Escorial, me parece que fue en Madrid, se mandó un abajo y se ha ganado un montón de dinero a base de ver vírgenes y hablar con no sé qué. No sé si le hicieron algo de este tipo de sucesos en terapias o simplemente como estaba el Vaticano de por medio ya no hizo falta. Ya todo es válido porque sí. Bien, entonces tenemos aquí el amplio conocimiento sobre la decisión a tomar. Segundo, la expresión clara y manifestada de la intención de la acción. Tercero, la ausencia de manipulación externa y la presión interna. Es decir, cuando se tiene que tomar, cuando estamos manipulando a la persona, ¿vale? O engañándola, incluso falsificando. Hay una religión que lo de falsificar lo lleva muy bien y tiene presuntamente un montón de causas abiertas por esto. Bien, 4. Justicia es un derecho, un principio de obligación perfecta en el reparto equitativo entre los beneficios y las cargas, los pros y los contras. Se agudiza cuando el bien a realizar es insuficiente con respecto a los perjuicios ocasionados. Otros principios a tener en cuenta son la vulnerabilidad, la dignidad y la integridad. En la parte de justicia aquí no lo explica, pero no puede realizar el consentimiento, es decir, inhabilitar en este caso. Así como así, ¿vale? Tendría que ir en este caso tema de un juicio, tendría que ser evaluada y tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una información a la persona, ¿vale? Cuando llevan 2 años haciendo todo por detrás, o 4 o 10 años, algunos habéis dicho que 10 años lleváis así, ¿vale? Entonces esto es un delito, ¿vale? ¿Qué es el consentimiento informado en psicología? Fijaros, aquí es que empieza la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se define como la conformidad libre, voluntaria y consciente. Fijaros, libre y voluntaria.
vamos a ir para atrás un segundo, libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir información adecuada. ¿Qué pasa cuando no tiene sus facultades? Que es lo que suelen hacer muchas cuando hay irregularidades importantes, ¿vale? Siempre atienden a que faltan, no tiene sus facultades, ¿vale? Para eso hacen mucho trequiñuelas, pero la ley también se puede pillar. Fijaros que dice aquí, la guía de requisitos fundamentales para montar una consulta. El Metacódigo de Ética de Conferencia Europea de Asociaciones Profesionales en Psicología, documento en el que se basa en el propio Código Deontológico para tratar a los artículos referidos a esta cuestión. Los psicólogos deben debatir de forma permanente las acciones, procedimientos empleados en profesionales, jerarquización y demás. Consentimiento informado por representación. Ahora fijaros. Entonces dice que si la persona no puede, en este caso, decidir por sí mismo, fijaros, como psicólogo a menudo te enfrentarás con pacientes cuyas circunstancias en este aspecto pueden llevar a la confusión, ¿vale? Y dice, por ejemplo, cuando tienes que decidir si un adolescente es suficientemente autónomo para decidir o cuando sus padres están en situación de divorcio, tienen que decidir por él. Creo que se ve bien. Bueno, el consentimiento informado de representación se da cuando el sujeto no es capaz de decidir por sí mismo y en este caso la responsabilidad pasa de los padres, madres, tutores, ¿vale? Si el paciente es mayor de 12 años, ¿vale? Se debe de escuchar, a ver si lo encuentro, aquí, bien, hay que escucharlo, ¿vale? Es decir, siempre tiene que estar la persona, incluso aunque sea menor de edad. Si es de 2 a 16, es importante estudiar la capacidad para tomar la decisión. Cuando lo hacen todo por detrás, dar por seguro que es ilegal, que hay irregularidades y que hay intereses ocultos. Las situaciones conflictivas donde el menor no tiene la capacidad y pertenece a una familia con padres divorciados, donde ambos comparten la patria potestad, si los padres negaran el tratamiento recomendado y validado, cuando el profesional lo considere imprescindible y se sospecha que estos van en contra de los intereses del menor, se podría en el caso de manos de la autoridad pertinente según la legislación. Esto también lo podrían hacer de forma de coacción, sobre todo si hay manipulaciones, mentiras, extorsiones, engaños, amenazas. Cuando está esta religión famosa que tiene tantos casos que se están denunciando en internet, es importante, ¿vale? Está desapareciendo información, inclusive de la doctora Lisa Parker, que reconoce el acoso grupal organizado, ¿vale? Han bloqueado ese artículo, lo han retirado. Fijaros qué más dice. Las situaciones en caso de que tenga que ser por un juez, ¿vale? Creo que aquí no lo citan. Le estaría por aquí. Elementos iniciales de consentimiento informado, entender y decidir. Voluntariedad, elementos informados, exposición, recomendación de un plan, comprensión, elementos de consentimiento, decisión, autorización. Tipo de terapia, alternativas de terapia, consecuencias, duración de proceso terapéutico, derechos, suspensión de tratamiento, derechos y limitaciones legales, estructura de las sesiones, honorarios, etc. ¿A quién se comunica el consentimiento informado? Y entonces nos explica a todas las personas vinculadas. ¿Quién comunica el consentimiento informado? Nos dice aquí algunos datos. Nos falta el consentimiento informado de un juez, ¿vale? Y cuando hay amenazas de por medio, hay acoso de neuropsicología, del tema de lenguaje verbal, no verbal y demás. Digamos que en este caso, ¿vale? Cuando se prolonga a lo largo del tiempo, lógicamente el acoso al cabo de un mes, de 3 meses tiene un efecto sobre la salud de la persona, pero al cabo de 2 años podría tener efectos, ¿vale? Y estaríamos demostrando ya de antemano que con denuncias posteriores, con manipulaciones, con diverso tipo de situaciones, lo que se busca, la finalidad de todo esto sería tenerlo tapado, oculto en el caso de acoso grupal organizado, pero con tácticas de neuropsicología aplicadas para acosar en vez de sanar al sujeto. ¿Quién tendría interés en hacer esto? Vuelvo a recordar, hay una religión que por desgracia yo me he cruzado con esta religión y hoy
puedo decir tranquilamente que es un modus operandi dentro de esta religión, el tema de los métodos, ¿vale?, que utiliza la psicología como medio de corte cuando una persona decide abandonar sus centros, centros de religión, religiosos, ¿vale? Seguiré subiendo vídeos y voy a ampliar el tema del consentimiento médico informado. Esta es la parte médica. Esto nos serviría tampoco en el caso que se requiera el informe de un juez. Del médico necesita evaluar al paciente cara a cara, informarle de lo que está haciendo. El juez le pasa exactamente lo mismo. Todo lo que hagan contrario a eso es con fines delictivas. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.